el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora vamos a pasar al alma. Ezequiel 18:20. Esta es la parte más extensa, espero en media hora que resta tratar de avanzar más. Ezequiel 18:20. El alma que perece, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bien. Amados hermanos, tenemos que tener bien claro y presente esta fiesta. Porque hacia atrás, ¿qué sucedía? No se había pagado el precio. No había todavía sacrificio que agradara a Dios. Por lo cual, desde Adán, desde su desobediencia hasta este tiempo, todos, tanto creyentes como no creyentes, los tiempos de Noé, los que perecieron, los que estaban adentro del arca, todos ellos un día murieron. Y su alma tenía solamente un destino. Era el Seol. ¿Qué es el Seol? Seol, según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad que van los muertos. Seol también es llamado Hades en griego. Uno está en griego y el otro en hebreo. El significado es el mismo. Es un lugar de oscuridad donde van los muertos. Allí iban los que murieron en esta época, antes del sacrificio, iban ahí. Ahora, también en la Biblia lo vamos a encontrar como Abadón. En algunos pasajes está relacionado con Apolión. También uno está en hebreo. Abadón es en hebreo, Apolión es en griego. En el libro de Job lo menciona. Job 26:6 dice: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. El Abadón y la muerte dijeron: su llama hemos oído con nuestros oídos. Apocalipsis 9:11. Alguien busque Isaías 5, 13 y 14. Apocalipsis 9:11. Por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amén. Allí hace mención en los dos idiomas. Abadón y Apolión son el nombre en hebreo y en griego de un ser angélico mencionado en la Biblia. También se utilizan para designar un lugar. Por eso también va relacionado a la palabra Seol. Tanto para esos seres que son demoníacos, también está el lugar donde ellos habitan. Yo tengo otro pasaje del Seol, Sí. allí en Salmo 9:17. Amén. Dice: los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Amén. Ese es el destino de los incrédulos, acotando al pasaje que dice: los que perecen, tanto para acá y no creyeron, el lugar es ese. O sea, si algún incrédulo hoy muere, va al Seol. Eso ténganlo claro. Tanto en la antigüedad como en el presente, van al Seol. Pero en esa etapa, donde todavía no se había pagado el rescate, todos, tanto creyentes como incrédulos, iban a estar ahí, porque nadie había pagado. Eso hay que tenerlo claro. Lucas, Isaías 5, 13, 14.
Fíjese, acá es donde da testimonio porque su pueblo iba a parar al Seol. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijará. Amén. Ahí es donde explica, tuvo que ensancharse, porque el pueblo de Dios fue para ahí. Por su desobediencia, por muchas veces dice no tuvo conocimiento. Cuestiones que llevaron a todos ir a parar al Seol, por eso se tuvo que ensanchar. ¿Cómo? Lo que yo entiendo, Sí. ahí se está explicando que los que no quieren van a parar al Seol, ¿cierto? Sí, y los creyentes en esta época iban a ir. Bien, pero ¿qué va ahí? El cuerpo va a la tierra. El cuerpo va a la tierra. Estamos hablando del alma. Recuerden que ya pasamos. Cuerpo ya lo vimos. Espíritu fue cortito porque va a Dios. Ya está. Ahora estamos hablando del alma. Todo lo que vamos a desarrollar ahora es el alma. ¿A dónde va el alma? El alma en aquel momento iba al Seol. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Bien. Lucas 6, 22, 23. Ahí está el pasaje que hacía mención. Lucas 16, 22 al 23. Perdón, Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Fíjense, decimos, ¿quién dijo esa revelación? Que habla, que fue el único que la trató en directo. ¿Quién la dijo? No es una parábola, porque si fuera una parábola no diría nombres. Y allí utilizó un nombre, dijo Lázaro. Y tampoco aclaró que era una parábola. No es una parábola. Daba una revelación. ¿Quién fue que la dijo? Jesús. Bien, Jesús. Fíjese en este detalle. ¿Dónde está? Él, si la está diciendo, significa que todavía no había hecho el sacrificio. Todavía estaba antes del sacrificio. Pero allí detalla qué sucedía en el Seol. El rico, ¿qué hizo? ¿Hacia dónde? Alzó sus ojos, dice. O sea, que en ese lugar, por más que era el sol, estaban separados. ¿Queda claro? Lo dice el Señor, estaban en el Seol, pero estaban separados, pero estaban en el Seol. ¿Estamos de? Bien. El mismo pasaje, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Bien. ¿Qué interpretan por cima? Bien, les cuento esto. Está cima con C y cima con S. Esa cima que dice la palabra es con qué? Con S. Cima con S significa cavidad grande y profunda en la tierra. Un abismo, pozo. Cima con S. Y cima con C es lo que decíamos como una montaña, una cosa así, algo alto, una barrera. Ese cima es con C. Pero el cima que dice la Biblia es con S. No puede pasar de acá para allá porque hay un abismo ahí. ¿Quedó claro?
Bien. Recordemos eso, porque lo primero que venía era una cima. Si bien levantó, pero él indicó, no pueden pasar porque hay una profundidad, un abismo en el medio. Bien. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3, 19, 20 y Efesios 4, 8. Primera de Pedro 3, 19 y 20 y Efesios 4, 8. Aquí vemos lo que sucedió en esos 3 días que el Señor estuvo dormido. ¿Listo? ¿Lo leen? ¿Alguien? Primera de Pedro 3, 19, 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Bien. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien. En esos 3 días, él fue y predicó. ¿A quién? A los desobedientes. ¿Quiénes estaban allí? Sus almas. ¿Moría el alma? No. ¿Se dormía el alma? No. Bien. Al alma, porque los huesos estaban ahí, algunos se habían consumido, otros no. Al alma fue. El espíritu ya estaba allá, fue a las almas. A las almas, ¿qué le hizo ver? No le hizo entender de que había otra oportunidad. No había otra oportunidad. Sino que dio testimonio. Un ejemplo, diciéndole a los de la época de Noé, millones de almas, 8, si fuera en esa época nada más, 8 de los que se habían salvado, vale dar testimonio diciendo, ¿vieron lo que ellos les predicaban? Acá está, soy yo. Lo que decían era verdad. Lo que ustedes no creyeron, acá está delante de ustedes. Dio testimonio. Porque hasta entonces ellos era solamente un mensaje que habían escuchado nada más, de un Mesías, de un Salvador, pero no creyeron. Dentro de ellos habían cautivos. ¿Quiénes eran? Los creyentes. Todavía no se había pagado un rescate. Entonces, en el pueblo romano había una costumbre. Cuando ellos invadían un imperio, ese imperio podía tener esclavos. ¿Estaban cautivos? Sí. ¿Eran cautivos? Sí. ¿Y qué hacía el pueblo romano? Cuando vencía a ese ejército, agarraba a los cautivos y se los llevaba. ¿Por qué? Pues ya eran cautivos, pero se los llevaba con él. Cautivaba la cautividad. ¿Qué hizo Dios en ese acto? Llevó las almas, y no se cierren ahí nomás porque después los otros pasajes lo van a describir. Llevó las almas que estaban cautivas, no las dejó en el Seol, las llevó. Almas, no cuerpo, alma, espíritu. El alma era espiritual más que carnal. Sigan eso, sigan esa línea, por más que en este momento no les cierre. Vamos a ir a la luz de la palabra. Llevó la cautividad, la sacó de ahí, ya no estaba en el Seol. No le digo que me digan amén, solamente tómenlo, que ahora es seguido. Hebreos 12, 22, 23, y 2 de Corintios 5, 8 y Filipenses 1, 23. Repito, Hebreos 12, 22 al 23, 2 de Corintios 5, 8, Filipenses 1 al 23. Vamos a 2 Corintios. Bien. A ver.
confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bien, ¿quién nos decía eso? Pablo. Ausente del cuerpo y presente en el Señor. No, presente en el Señor. Quiero estar, más quisiera estar ausente en el cuerpo. Hablaba de qué? Del alma. Quisiera estar ausente del cuerpo, porque me voy a separar del cuerpo y estar, mire qué deseo tenía. Presente al Señor, presente. ¿Bien? Bueno, el otro versículo. Hebreos 12, 22, 23. Sino que habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A la ciudad santa, ¿bien? A la congregación. ¿De qué está hablando? Almas. Almas. Sigamos con atención todos estos versículos. El otro versículo era 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en el pecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya no habla de ella. Sabe que su cuerpo va a ir a la sepultura. Lo sabe. Pero ¿qué hablan de su alma? Estar presente, estar con el Señor. Una congregación grande. Todavía sigue más abajo. Pero presten atención a todo esto. Salmo 16:10. Segunda de Pedro 1, 13, 14. Apocalipsis 6, 9, 11. Repito, segunda de Pedro 1, 13, 14. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y Salmos 16, 10. Segunda de Pedro 13, 14. Pues tengo por justo, en tanto que Estoy en este cuerpo, despertados con amonestación, sabiendo de que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Apocalipsis 6, 9 al 11. La visión que tuvo Juan. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar el alma de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo: descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los conciervos y sus hermanos también habían sido muertos por ellos. Amén. ¿Dónde estaban las almas? Bajo el altar. ¿Está? Eso menciona la Biblia. Estaban bajo el altar. Dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el buen testimonio que tenían. ¿Eran salvos? Sí. ¿Dónde estaban? Bajo el altar. ¿Qué es un altar? Es una piedra o lugar elevado donde se celebran ritos religiosos como ofrendas y sacrificios a Dios. Eso es un altar. Estaban bajo el altar. ¿Está? Están esperando que se complete. ¿Vieron? Están esperando que se complete. Si bien, sí, uno podría decir que están esperando los de este periodo. ¿Está? Hasta la venida. ¿Vieron? Pero las almas ya no dicen que están en el Seol.
El Salmo bien aclaraba, no dejarás mi alma en el Seol. Prefiero estar presente al Señor. Hablemos de alma. Ahora, Primera de Tesalonicenses 3:13 y Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. Fíjense lo que dice ahora. Habla de la venida del Señor. Fíjense cómo es. 3:13 y 4:13, 14. 3:13. ¿Sí? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Con quién viene? Con todos sus santos. ¿El otro? 4:13, 14. Primera de Tesalonicenses. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Traerá. ¿Recuerdan que hablábamos dónde estaba el cuerpo? En la tumba. Venía el espíritu, se unían, resucitaban. Lo hemos leído, ¿se acuerdan en Ezequiel? Que lo de los huesos secos. Vienen y entran. Recuerdan que si el alma era espiritual, iba a estar más con el espíritu. ¿Y el espíritu dónde había ido? A Dios. Pero no pudo ir en cierto momento porque no se había pagado un precio. Se pagó el precio y fue a donde correspondía. La cautividad fue llevada cautiva. Si no, no hubiera dicho eso. Hubiera ascendido y listo, punto. ¿Me explico? Y cuando dice la venida, vendrá con sus santos. Los que durmieron en él, o sea, todavía no tienen el cuerpo. ¿Me explico? Viene a despertar. El cuerpo se une, el alma, el espíritu y el cuerpo. La resurrección consiste en eso, la salvación consiste en eso. Salva cuerpo, alma y espíritu. No es solamente el alma, no es solamente el espíritu. Es todo su ser, glorificado, transformado, pero es todo. No así con todos. Sigan sosteniendo esa palabra. La primicia de la resurrección de los salvados. Fue lo que vimos ahí, que fue la primicia. Ahora vemos el tema del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:16. Lo leo. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el arrebatamiento no participa el ministerio de ángeles. Cristo con voz de arcángel. Vamos ahora a la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14, 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Allí nos habla de la muerte. Habla de cuerpo. ¿Qué entregaron los padres? ¿Qué entregó el Hades? Los muertos. Bien, habla de los muertos. Pero habla de que de pronto se entregó el cuerpo o es el alma. El alma. El alma. El alma. Ya estamos hablando del gran trono blanco. Estamos hablando del juicio final, la venida de Cristo,
pisando la tierra, no ya en la nube, sino que estamos en esta etapa. Cuando empieza el milenio, cuando empieza al fin de este tiempo. ¿Entienden? Ya el pueblo de Israel, ya el Señor lo procesó, ya lo rescató, y allí es cuando estamos viendo que ya es la orden para que los mares entreguen sus muertos. Imagínense ahogados de, no sé, la época de los galeones, cómo está su cuerpo. Pero allí tiene que entregar los cuerpos, tiene que entregar el Hades. El Seol no es, es un lugar de oscuridad, decía, pero no es el destino final. El destino final es el lago de fuego y azufre. Ese es el destino final. Hoy, en ese lago de fuego y azufre, no hay nadie. Todavía no hay nadie. Están las almas en el Seol, en la humedad, en un lugar oscuro. Ahí están los no creyentes. Ya son atormentados, como decía. El alma sí tiene la memoria, el conocimiento, el recuerdo. Fíjense que en ningún momento Lázaro dice, ¿por qué yo vine acá? Él no pide que lo saquen de ahí. Él simplemente le pide que mande a Lázaro a mojar un poquito sus labios. Y le pide que se acuerde de sus hermanos. Solo eso pide. O sea, vieron que dice, se doblará toda la rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo. Reconociendo que Jesucristo es el Señor. Ya vamos a terminar. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Otros sigan. ¿Sí? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Vieron que ahí da a notar, hermanos, que mueran una sola vez y luego el juicio. No les habla de una resurrección que van a tener de nuevo el cuerpo. Ya el cuerpo pereció, el alma va a tener un destino, el lago de fuego. Es que el hombre muera una sola vez, ¿tá? Y luego el juicio. Ahí ya viene la muerte segunda. Apocalipsis 20. Dice el versículo, se lo leo del versículo 1 en adelante. Y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí hablamos del milenio. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones, que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y Dios descendió del cielo, el fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Bien. ¿Recuerdan cuando hablábamos qué pasaba con los pensamientos cuando se moría uno? Chao pensamiento, ¿vieron? Bien. Pero hay una noticia. Ese pensamiento que usted tiene hoy tiene un backup. En la informática se le llama backup. Tiene una copia. Todas las obras, buenas o malas, tienen una copia. ¿De quién? De todos. De Adán y todos los demás hay una copia. De todas las obras buenas y malas. ¿Dónde están esas copias? En el cielo. Hay ángeles que están anotando todo. Las buenas y las malas. ¿Por qué? Porque esta copia, la original, desaparece. Se olvidó. ¿Qué sucede? Esa copia está en lo que la Biblia menciona, los libros. En los libros están los hechos, las obras, buenas y malas. Pero también, aparte de los libros, hay un libro. En ese libro no están escritas las obras. En ese libro está escrito mi nombre, pastor. En ese libro no están las obras, en ese libro está su nombre. El problema está si no está. Porque solamente en ese libro se registran los amados. Y también se borra. Téngalo presente. Pero en este otro libro, a ver, Marcelo Acuña nació tal fecha, hizo esto, le contestó a la mamá, le contestó al papá, se portó bien, se portó mal, y vamos. Está escrito. ¿Vio? Se muere el hermano Marcelo. Se borró la original, pero quedó allá arriba la copia. Ahora, ¿qué sucedió, no? Dice Salmo 146, 3, 4. 146, 3 y 4. A ver. 146, 3 y 4. Sí. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale de su aliento y se vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Amén. ¿Vieron? Pero quedó la copia. Ahora, ¿qué pasó con la copia? Un día vino el Señor al corazón de mi hermano Marcelo y se arrepintió de sus pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Los borró. En ese registro
perfecto. Pero hay un lugar donde vamos a ver que hay algo que se borró, que no está más, que está, pero no está más. Se borró. Hay un Dios justo. Daniel, el último, y ya no vamos. Daniel 7, 9 y 10. Gloria a Dios. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. No dice el libro, sino dice los libros, las memorias. Y habían millares de millares. ¿Qué haciendo? Sirviéndole. Tenemos trabajo, ¿eh? Esos millones somos nosotros. Pero fueron abiertos los libros. Hoy, gracias al Señor, Él los borró y no se acuerda nunca más. Gloria a Dios. Permíteme decir, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, si bien perdí el pasaje, pero hay un pasaje que lo menciona. ¿Sí? Cuando habla del anciano de días, ¿qué dice ahí? Dios. Porque eso me preguntaban a mí, cuando habla de Dios, ¿qué dice? Anciano de días es Dios Padre. De días. Entonces, eso que dice. Sí, ahí se está refiriendo a Dios Padre, no a Jesucristo. Bien. Yo pensé que se trataba de anciano. Claro, no. Es Dios Padre. ¿Amén? Él es el juez justo. ¿Vio? Jesús es nuestro abogado. ¿Está? Hay un pasaje, le hacía mención, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, permítanme decirle, ya esos libros ya han sido examinados. Lo único que sucede en ese acto es que el Señor te está esperando con un galardón. Con un galardón. Amén. Porque ese libro se abrió y encontró muchas cosas que se habían borrado, que ya no estaban, porque nos arrepentimos, porque no quisimos practicarlas más, porque la desechamos de nuestra vida. Amén. Y esa sangre nos lavó, nos purificó, nos santificó. Ese será nuestro encuentro. Vamos a dormir. Un día se va a juntar el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a resucitar. Nos iremos con el Señor. Vamos a escuchar su voz como trompeta, como voz de arcángel. Esa voz poderosa, potente. Amén. Dando la orden para que nos levantemos y ese sepulcro también quede vacío. Amén. Con nuevo cuerpo. Amén. Transformado. Amados hermanos, continuemos escudriñando la palabra. Yo les voy a pasar estos versículos en el grupo de oficiales. Compártanlo con nosotros, grupo, hermanos. Aquel hermano que quiera obtenerlo,